Me he sumergido en una novela. No se trata de una novela cualquiera, sino de una novela basura llena de clichés llamada Mis dos novios de la infancia que se volvió loca después de que me fui. En este mundo soy Ethan Thorne, el único heredero de la fortuna Sohn, y Chloe Sullivan y Scarlett Reed son los dos novios de la infancia que crecieron pegados a mí. Luego está el cuarto jugador clave a punto de hacer su gran entrada, Leo Miller, el hijo del chofer de Chloe, el que lo cambiará todo. En la historia original, Chloe y Scarlett estaban completamente dedicadas a mí. Me habrían dado la luna y las estrellas. Pero todo cambió después de que el conductor de Chloe tuvo un accidente que le salvó la vida. Cuando recomendó a su propio hijo para que asumiera el trabajo, el mundo de Ethan se puso patas arriba. Las dos chicas de repente centraron toda su atención en el hijo del conductor, Leo, y fue como si lo hubieran hecho a propósito. Cuanto más cerca estaba yo, más amables eran con él. El Ethan original, desconsolado, finalmente abandonó la ciudad. Solo entonces las chicas se dieron cuenta de que habían llevado las cosas demasiado lejos y habían perdido la cabeza. Todo empezó porque cuando Leo llegó por primera vez fueron increíblemente cálidos con él. Después de todo, su padre resultó gravemente herido al salvarlos. Pero entonces notaron algo inesperado, un destello de celos en el rostro de Ethan. Durante años ellos habían sido quienes persiguieron a Ethan, y en ese momento sintieron una emoción, una confirmación de que eran tan importantes para él como él para ellos. Así que redoblaron sus esfuerzos y prodigaron su atención a Leo. El Ethan original discutió con ellas y le suplicó, pero cuanto más protestaba, más hacían alarde de su amabilidad hacia Leo, convencidas de que era una prueba de lo mucho que les importaba a Ethan. Al final se fue y se separaron. Mientras el resumen de la trama se desplazaba por mi mente como un teleprompter fantasma, una sonrisa malvada se extendió por mi rostro. ¡Qué broma! Respiré profundamente, reprimiendo la oleada de emoción. Miré el hermoso rostro de rasgos afilados en el espejo y asentí con satisfacción. Ahora que estoy aquí, este guión será reescrito. Mi reescritura. Señor Miller, no es necesario que venga en persona. Su lesión aún se está curando. La voz de Chloe tenía un matiz juguetón y burlón que llegaba desde abajo. Su hijo no es un extraño. No es como si fuéramos a intimidarlo si viene solo. Su voz me devolvió al presente. Hoy fue el día en que el padre de Leo lo trajo, el día en que el destino del Ethan original comenzó su espiral descendente. Me cambié tranquilamente por un conjunto de ropa de estar por casa bien entallada y deliberadamente disminuí el paso, bajando la amplia escalera como si acabara de despertarme, con una gracia perezosa en mis movimientos. Chloe y Scarlett estaban flanqueando el sofá. Se dieron cuenta de que bajaba. Chloe, vestida con un vestido blanco claro como la luna que se adaptaba perfectamente a su habitual vibra de diosa fresca, estaba forzando un tono suave en su voz. Señor Miller, por favor no se preocupe. Usted se lastimó al protegerme. La familia Sullivan nunca olvidará esa deuda. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, su postura era diferente. Scarlett, una petarda con un vestido rojo vibrante, era todo lo contrario. Antes de que Chloe pudiera terminar, saltó con una sonrisa brillante, sus ojos fijos en el chico que estaba parado con la cabeza inclinada junto al señor Miller. Exactamente. Leo, ¿verdad? A partir de ahora, piensa que este es tu hogar. Si necesitas algo, solo dínoslo. Te trataremos como a nuestro propio hermano pequeño. Su voz era nítida y su sonrisa deslumbrante, pero su mirada seguía dirigiéndose hacia la escalera en la que yo me encontraba. En medio del sofá estaba sentado un hombre de unos 50 años, vestido con el uniforme de conductor de la familia Sohn y con el brazo enyesado por un grueso yeso. Llevaba una sonrisa sencilla y honesta. Junto a él estaba el chico, Leo, de unos 20 años aproximadamente. Vestía una camiseta vieja, descolorida y que no le sentaba bien, y tenía los hombros ligeramente encorvados. Mantuvo la cabeza baja y retorció nerviosamente los dedos. En el momento en que mis ojos se posaron en él, levantó la mirada.
Fue una mirada rápida y codiciosa que recorrió la opulenta mansión antes de posarse en Chloe y Scarlett. El señor Mellor quedó visiblemente conmovido por las dos promesas de Aerys. Con su brazo sano le dio un empujoncito a su hijo. Rápido, Leo, agradece a las señoritas. Empieza ahora. Permanece cerca de ellas y devuélvele su bondad. Solo entonces Leo levantó tímidamente la cabeza, revelando un rostro delicado artísticamente grabado por el miedo. Su voz era suave y delgada. Gracias, Chloe. Scarlett. Sus ojos se desviaron rápidamente y se posaron en mí. Y todo el mundo tenía las miradas puestas en mí. Pude ver un rastro de ansiedad en la expresión de Chloe. Scarlett simplemente levantó una ceja como si estuviera esperando que comenzara el espectáculo. Sin expresión alguna, caminé directo a la mesa del comedor en la esquina y comencé a comer el desayuno que nuestra cocinera, María, había preparado, completamente a gusto. Vaya, María, tus habilidades han mejorado otra vez, dije a nadie en particular, actuando como si no existieran. 20 minutos después terminé mi comida y noté que todos seguían mirándome. Nadie había dicho una palabra en todo el tiempo. Actué como si acabara de notar la multitud en la sala de estar. Mi mirada cayó impasible sobre el yeso del señor Mellor. Señor Mellor, usted está aquí. ¿Se está curando el brazo? Si necesita algo, simplemente hágaselo saber al señor Deves, el administrador de la casa. Ni siquiera miré a Leo. En mi mente ya era un hombre muerto. ¿Y quién se molesta en saludar a un cadáver? Él podía fingir todo su lamentable y frágil acto, pero yo conocía la historia completa. Sabía exactamente qué tipo de persona era. En el mundo que estaba a punto de crear, gente como él tendría un final muy desagradable. El aire se congeló. Las cálidas y reconfortantes palabras que Chloe había preparado murieron en su garganta. La sonrisa en el rostro de Scarlett se endureció y fue reemplazada por un destello de incredulidad. La gratitud del señor Mellor se convirtió en incomodidad, y la actuación cuidadosamente elaborada de Leo, diseñada para ganar simpatía y soportar el desprecio de un joven amo rico, resultó completamente inútil. Las expresiones en sus caras no tenían precio, pero no estaba de humor para apreciar el espectáculo. Me di la vuelta y volví a mi habitación. ¿Quieres jugar a juegos de distracción? Está bien, murmuré para mí mismo. Simplemente me haré el difícil. El núcleo de mi estrategia fue la indiferencia, un total y absoluto desprecio. Tomaría la atención que ellos daban por sentada y la absorbería de la habitación como si fuera aire de una aspiradora. Les dejé sentir lo que era ser ignorados y luego agregaría algo extra para darles una verdadera sensación de crisis. En los días que siguieron, por mucho que mimaran a Leo, yo actuaba como si no viera nada. Estaba ocupado con mis propios asuntos. La idea de algún día gestionar un imperio corporativo tan grande era bastante estresante. Tenía mucho que hacer. Hoy estuve disfrutando de una langosta enorme preparada por María cuando los tres entraron, riendo y charlando. En el momento en que Scarlett me vio comiendo, su expresión alegre desapareció, reemplazada por una mirada fría. Isen, Leo dijo que nunca había montado a caballo, así que decidimos llevarlo a nuestros establos. Escuché que acaban de conseguir algunos buenos purasangres. Si quieres verlo, supongo que podríamos llevarte. Grieta. Partí la pinza de langosta por la mitad y le di un mordisco enorme. Voy a dejar de lado los panés integrales. Avísame cuando consigas un unicornio. Scarlett se quedó atónita y en silencio. Nunca había rechazado ninguna invitación suya. Chloe, observando desde un lado, tuvo una idea. Ella levantó la voz deliberadamente, volviéndose hacia Leo, que estaba probándose un par de Jordans de edición limitada. Hola, Leo. ¿Has visto la nueva película La Última Fotografía? He oído a todos los que la han visto decir que es increíble. Leo dejó la zapatilla con una sonrisa aduladora en su rostro. Todavía no, Chloe. Realmente quiero hacerlo, pero no es divertido ir solo. ¿Por qué iría solo? Scarlett y yo iremos contigo. ¿Qué tal eso?
Scarlett intervino. Aunque estaba hablando con Leo, una esquina de ella estaba fija en mí, diciendo que no tenía absolutamente ninguna intención de rogarme que me uniera a ellos. Añadió en un tono que destilaba caridad. Isen, ¿quieres venir? Resulta que compré un billete extra, de lo contrario se desperdiciaría. Preferiría no ser su tercera rueda. Reservaré una proyección privada para mí en un par de días, dije, levantándome y dirigiéndome a la puerta. Las caras de Chloe y Scarlett se pusieron feas. Nunca esperaron que dijera algo así. Isen, ¿qué quieres decir? ¿Qué tercera rueda? No te irás hasta que te expliques, dijo Chloe alzando la voz mientras corría a agarrar mi brazo. Exactamente, Scarlett también corrió hacia mí, intentando bloquear mi camino. Sabes lo que somos el uno para el otro. Una de nosotras va a ser tu esposa eventualmente. Creo que solo estás tratando de hacernos enojar. Si realmente nos alejas, será demasiado tarde para rogarnos que regresemos. ¿Mendigar? En tus sueños. Soy yo quien sabe cómo va esta historia. ¿Recuerdas? Me solté de la mano de Chloe y salí, dejándolas a ambas mirándose sin palabras. Entonces, señoritas, ¿vamos a los establos o al cine hoy? Leo preguntó, corriendo tras ellas con una sonrisa esperanzada. Se las imaginaba peleándose por él y se imaginaba a sí mismo tranquilizándolas galantemente sugiriéndoles que hicieran ambas actividades. Eso realmente cerraría el trato. ¿Sabes qué? ¿Por qué no van Chloe y tú al cine? Tengo asuntos de la empresa que atender, dijo Scarlett, ya con ganas de irse. Ella sintió que algo estaba muy mal conmigo hoy, no era solo falta de celos, sino una profunda indiferencia que la dejó perturbada. Decidió que necesitaba encontrarme y obtener una respuesta directa. Yo también tengo trabajo que hacer. Podemos ver los caballos en otro momento, dijo Chloe, pensando lo mismo que Scarlett. Habían crecido juntas y sus mentes a menudo trabajaban en sincronía. Después de hablar, ni siquiera le dedicaron una segunda mirada a Leo antes de apresurarse a marcharse. Leo se quedó allí parado, congelado. Esto no era como él lo había imaginado. ¿Se equivocó? No pudo haberlo hecho. Había hecho todo exactamente como su padre le había enseñado. Tendría que regresar y preguntarle cuál era el siguiente paso. Mientras pensaba esto, sus ojos se llenaron de resentimiento. Esas dos hermosas mujeres y sus fortunas, todas tenían que ser suyas. Había pasado suficiente tiempo y era hora de añadirle leña al fuego. Entonces, el domingo por la tarde, mientras Chloe, Scarlett y Leo miraban televisión en la sala de estar, pasé junto a ellos con el teléfono pegado a la oreja. Todavía hoy, claro que estoy libre. Hice una pausa, fingiendo escuchar a la persona del otro lado con una sonrisa perceptible en los labios. Se supone que ese nuevo restaurante fusión es increíble. Escuché que la mesa de la azotea tiene vistas a todo el horizonte de Manhattan. Tenía ganas de ir a verlo. Miré mi reloj y mi sonrisa se ensanchó al bajar la voz. Genial, a las 7. Te recogeré. Finalmente, como para confirmar los detalles, añadí en un tono de intimidad juguetona, de acuerdo, nos vemos en un rato, Isabelle. Colgué, y la sonrisa aún persistía en mi rostro como si estuviera perdido en el grato recuerdo de la llamada. Chloe, con un trozo de palomitas aún entre los dedos, se puso rígida, su rostro se desvaneció y una capa de escarcha se posó sobre él. Toda la relajación de la película se esfumó. La sonrisa de Scarlett se congeló por completo y su expresión se volvió espantosa cuando sus ojos se clavaron en mí. Leo parecía desconcertado, atrapado entre las dos, completamente perdido. Le di un asentimiento distante como saludo y subí directamente las escaleras detrás de mí. Después de unos segundos de silencio sepulcral, oí la voz tensa de Scarlett con una irritación apenas contenida: Leo, estás estorbando. Luego sonó cuando agarró el brazo de Chloe. Chloe, este programa es tan aburrido, vamos a tomar un poco de aire. Leo se quedó solo en la habitación, atónito. Esta vez no solo lo ignoraron, sino que además le gritaron por estorbar.
A ese paso, tarde o temprano lo echarían. Mi cita falsa fue como una carga de profundidad lanzada a aguas tranquilas y el efecto fue inmediato. Chloe y Scarlett entraron en pánico. Estas dos chicas, normalmente tan seguras de sí mismas, parecían haber perdido su ancla. Inconscientemente comenzaron a alejarse de Leo. Chloe dejó de iniciar conversaciones con él y Scarlett ya no se molestó en atender sus sentimientos. Leo, por otro lado, estaba al borde del abismo. Podía sentir que Chloe y Scarlett se alejaban, pero no podía aceptar que así fueran las cosas. El pánico se apoderó de él y empezó a intentar llamar su atención de nuevo, pero sus métodos se volvieron cada vez más toscos y patéticos. Una mañana, Chloe caminaba sola por el garaje camino al invernadero del patio trasero. Leo estaba allí con un trapo, limpiando torpemente mi Ferrari azul brillante. Cuando vio a Chloe, resbaló y cayó de culo al suelo. ¡Ah!, gritó poniéndose de pie con dificultad mientras se agarraba el trasero. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Soy tan estúpido, señor. Thorne me trajo aquí antes del amanecer para lavarle el coche y me torcí el tobillo. Chloe se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño al observar su aspecto cuidadosamente desaliñado, y luego miró su reloj. Su tono era cortante e impaciente. ¿Por qué eres tan torpe? Hay un botiquín de primeros auxilios en casa. Ve a pedirle a María un spray antiséptico. Dicho esto, cogió su coche y se marchó sin mirar atrás. Leo se quedó paralizado, viendo cómo desaparecía por el camino. La expresión lastimera de su rostro se hizo añicos, dejando solo humillación y veneno. Unos días después, en un pequeño solario, Scarlett hojeaba sola una revista de moda. Leo vio su oportunidad y se acercó sigilosamente con un plato de fruta cortada. Scarlett empezó con la voz entrecortada por la emoción mientras dejaba el plato con cuidado. Scarlett ni siquiera levantó la vista, simplemente gruñó en señal de reconocimiento. Las emociones ensayadas de Leo estallaron y cayó de rodillas con un golpe sordo. Para Scarlett, me siento fatal. ¿De verdad soy tan desagradable? Me esfuerzo mucho por encajar, pero siento que todos me ven como un forastero, especialmente Isen. Levantó la cara surcada de lágrimas. Sé que mi pasado no es bueno, que no puedo compararme con Isen, pero la forma en que me trata como si fuera solo un sirviente Scarlett, ¿me aceptarán alguna vez? ¿Debería siquiera estar aquí? Sollozó histéricamente, presentándose como una figura pobre y trágica, acosada y excluida por la élite adinerada. Scarlett se sobresaltó por su repentino arrebato y dejó caer su revista, pero algo en lo que dijo le pareció extraño. ¿Isen lo trataba como a un sirviente, y acaso no lo era? Aún así, al verlo llorar miserablemente, sintió una punzada de lástima al recordar cómo su padre había resultado herido al salvarlos. Frunció el ceño y le ofreció unas palabras de consuelo. Vale, deja de llorar. Isen ha estado de mal humor últimamente, no se trata de ti. Pero la actuación de Leo solo se intensificó y sus acusaciones se volvieron más extremas. Sé que me menosprecia, tiene miedo de que robe tu atención. Chloe apenas me habla ahora. Scarlett, eres la única que sigue siendo amable conmigo. Pero Isen empezó a insinuar que hablo mal de él a sus espaldas, intentando activamente expulsarme. Scarlett frunció aún más el ceño y se puso de pie con voz gélida. Leo, levántate. Llorando así, ¿qué clase de hombre eres? Y lo que Isen haga o deje de hacer no es asunto tuyo. Aprende cuál es tu lugar. Eres el hijo del señor Miller, el chofer de la familia Sohn. Haz el trabajo para el que te contrataron y deja de perderte en delirios, queriendo cosas que no te pertenecen. ¿Me entiendes? Los sollozos de Leo cesaron de golpe, como si le hubieran apretado la garganta. La sangre se le esfumó del rostro dejando solo terror y humillación. Miró el asco manifiesto en los ojos de Scarlett y se dio cuenta de que podría haber perdido su carta del triunfo. Peor aún, llevado por la desesperación y el resentimiento, recurrió a la torpe táctica de intentar abrir una brecha entre ellas. Mientras ayudaba a Chloe con sus materiales de arte, suspiró teatralmente. ¿Sabes, Chloe?
Creo que Scarlett se ha estado acercando mucho a Isen a tus espaldas. La vi ayer en las canchas de tenis dándole una botella de agua. Estaban hablando y riendo, nunca había visto a Isen sonreír tan felizmente. Chloe no dijo ni una palabra, pero su expresión sombría y la forma en que agarraba el pincel delataban lo mucho que le molestaba. Luego sorprendió a Scarlett durante el té de la tarde, bajando la voz con aire de complicidad. Scarlett, no creo que Chloe se haya dado por vencida con Isen. Ayer la vi personalmente dándole entradas para el cine, pero me dijo que iría conmigo. Ya basta, si no hay nada más, puedes irte, lo interrumpió Scarlett con voz irritada. Después de que Leo se fuera, Scarlett se frotó las sienes con frustración. Era la primera vez que sentía un atisbo de resentimiento hacia su mejor amiga, pero un truco tan barato estaba destinado a ser descubierto. Al día siguiente, cuando las dos chicas se encontraron, Scarlett habló con sarcasmo, ¿qué tal la película? Debió ser divertido escabullirse con Isen a espaldas de su mejor amiga. Chloe se quedó paralizada y luego comprendió, respondiendo con tono burlón, ¿desde cuando mi mejor amiga aprendió a hacerse la víctima? ¿Y qué hay de ti haciendo de novia cariñosa en la cancha de tenis, dándole agua, secándole el sudor? Que eso fue solo una coincidencia, que lo invitaras al cine fue una jugada calculada, replicó Scarlett aunque su voz carecía de convicción. No me vengas con eso, somos amigas desde hace más de 20 años. ¿Crees que no te conozco? Fue idea tuya ser amable con Leo para poner celoso a Isen y que finalmente intentara conquistarnos. Pero ahora que no funciona, ahora que nos malinterpreta, eres la primera en volver corriendo e intentar conquistarlo. Quizás ese fue tu plan desde el principio, hacer que me malinterprete para que te elija. La voz de Chloe se volvió más emotiva hasta que rompió a llorar. Al verla así, Scarlett sintió un nudo en el estómago. Su amistad de 20 años no era broma, así que dio un paso adelante y tomó su mano. ¿Somos hermanas desde hace tanto tiempo, acaso no me conoces? Competimos de forma justa y no juego sucio. Aquel día en la cancha fue realmente una coincidencia. Yo también lo he estado pensando y realmente fuimos demasiado lejos, dejamos que Isen tuviera una idea equivocada, pero no es demasiado tarde para arreglarlo. Tienes razón, yo también lo creo, respondió Chloe secándose las lágrimas. Lo primero que tenemos que hacer es despedir a Leo. Luego podremos concentrarnos en recuperar a Isen. Trato hecho. Hablaré con Leo esta noche. Considerando que su padre nos salvó, le daremos una indemnización generosa. Leo, que estaba escondido en las sombras, escuchó su conversación. Su expresión pasó de la incredulidad a una furia fría y escalofriante. Así que me estabas usando como herramienta todo el tiempo. Quemaste el puente en cuanto lo cruzaste. Bien, entonces no me culpes por seguirte la corriente. Mientras tanto, yo no había estado ocioso. Había separado un trozo del patio trasero de nuestra finca y estaba construyendo un pequeño santuario privado para animales. En los últimos días habían llegado primates de todas partes, incluso de África. Había enormes gorilas de espalda plateada, feroces babuinos y mandriles con colmillos y garras afiladas. Las chicas, al verme tan ocupado y feliz, vinieron a ayudarme, pero cuando vieron a los aterradores monos en las jaulas se asustaron demasiado para acercarse. Isen, hay tantos monos lindos en el mundo. ¿Por qué conseguiste tantos de estos tan raros? Quizás uno de los babuinos la oyó llamarlos raros porque saltó a los barrotes de su jaula, mostrando los dientes y chillando. Chloe gritó y salió corriendo del recinto antes de poder terminar la frase. Chloe tiene razón. Si te gustan, podríamos conseguir algunos monos dorados. Son tan gentiles y lindos. De repente, un gorila de espalda plateada en celo empezó a hacer un espectáculo gráfico. La cara de Scarlett se sonrojó y también huyó del santuario. Al verla irse, no pude evitar sonreír. Llevaban días aferradas a mí. Sabía que las tenía justo donde quería. Solo quedaba lidiar con el padre y el hijo del molinero. No era que me negara a darles una salida, era que conocía el guión. Mientras vivieran, nunca dejarían de conspirar contra las chicas y yo quedaría atrapado en el fuego cruzado.
Con ese pensamiento, mi mirada volvió a los animales en las jaulas. Empecemos con un pequeño aperitivo. Justo cuando Chloe y Scarlett estaban a punto de despedir a Leo, él desapareció. Estuvo fuera durante días, su teléfono saltando directamente al buzón de voz. Pero yo sabía exactamente lo que tramaba. Tenía a alguien siguiéndolo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En la novela original, el patético Ethan lo había dejado todo y se había ido de la ciudad. ¿Y si las chicas se volvían locas después? Ahora que yo estaba aquí, no podía haber errores. En ese momento, Leo estaba encerrado con su padre planeando su próximo movimiento. Esta era su última oportunidad. Decidieron comprar un potente sedante mezclado con un afrodisíaco de una fuente extranjera. Una vez que forzaran la situación, las chicas no tendrían otra opción. Por supuesto, mi hombre escuchaba cada palabra de su conversación. Cuando me informó, empecé a formarme una idea audaz. Leo regresó después de 2 semanas. Su historia era que había ido de excursión con amigos, se había caído y se había golpeado la cabeza. Al despertar, tenía amnesia. Había estado en el hospital todo ese tiempo y su padre lo trajo a casa, recordándole que aún tenía trabajo. En cuanto se recuperó, regresó corriendo. Su actitud hacia Chloe y Scarlett había cambiado por completo. Antes siempre se aferraba a ellas, las seguía juguetonamente. Ahora era respetuoso y distante, actuando como si hubiera perdido la memoria. Las chicas se sintieron aliviadas y, al mismo tiempo, sintieron lástima por él. Decidieron no despedirlo de inmediato y dejarlo continuar con sus tareas. Esa noche, las chicas estaban en la sala viendo televisión y charlando. Leo les trajo un café a ambas y luego se disculpó. Se escondió en las sombras observándolas. Eran más de las 11 y todas las demás dormían. Era la oportunidad perfecta. Pero media hora después de tomar el café, las chicas no mostraron ninguna reacción. ¿No decían que esto hacía efecto en 10 minutos y era increíblemente potente?, se preguntó Leo, confundido, pero no dispuesto a rendirse. Siguió observando hasta que ambas subieron a acostarse sin ninguna señal inusual. Justo cuando estaba a punto de irse a su habitación, alguien le puso una bolsa en la cabeza y se lo llevó a rastras. La verdad era que los medicamentos no eran ineficaces, simplemente yo los había cambiado hacía mucho tiempo. Media hora antes, las dosis reales habían sido administradas a los primates del santuario en mi patio trasero. Me senté frente a un grupo de monitores viendo las imágenes. ¡Qué brutal! Son unos animales de verdad. Al día siguiente, llevaron a Leo al hospital. Fui con Chloe y Scarlett a verlo. Había salido de urgencias, pero, le preguntáramos lo que le preguntáramos, se quedaba mirando fijamente al techo sin decir palabra. Es horrible. En todos mis años como médico, nunca he visto un caso como este, dijo el médico tratante, moviendo la cabeza mientras explicaba la condición de Leo. El paciente tiene laceraciones en todo el cuerpo y en la parte inferior del cuerpo. ¿Qué pasa con la parte inferior de su cuerpo?, pregunté con el rostro lleno de preocupación. El daño fue demasiado grave para evitar infecciones potencialmente mortales en el futuro. Tuvimos que realizar una extirpación completa. Tiene suerte de estar vivo. Por favor, todos deben prepararse. El médico me dio una palmadita en el hombro, ofreció algunas palabras más de condolencia y se fue. En ese momento, el señor Mellor llegó corriendo por el pasillo del hospital, gritando. Al vernos, fijó sus ojos inyectados en sangre en mí. ¿Qué le pasó a mi hijo? Me acaban de llamar diciendo que estaba en urgencias. ¿Estaba bien? ¿Cómo pudo pasar esto? Es una tragedia para todos, dije, dándole una palmadita en el hombro con expresión seria. Anoche, de alguna manera, entró en el santuario de animales. ¿Sabes qué? Deberías entrar a verlo. Aquí están mis palabras, señor. Mellor se tambaleó y cayó al suelo. Se levantó de un salto y entró en la habitación del hospital. 5 minutos después, un grito desgarrador resonó desde el interior.
Chloe y Scarlett miraron hacia otro lado, sus rostros reflejaban lástima. Al fin y al cabo, él había sido nuestro conductor durante años e incluso las había salvado. No dije nada, simplemente tomé sus brazos y los saqué del hospital. Durante el tiempo que Leo estuvo hospitalizado, mi relación con Chloe y Scarlett progresó a pasos agigantados. El héroe original del libro, en mi opinión, solo llamó la atención de las chicas porque la trama lo exigía. Él nunca hizo realmente nada por ellas. Simplemente aceptó pasivamente sus afectos sin ofrecer mucho a cambio. No fue hasta que apareció Leo que sintió una sensación de crisis. Y aún así, todo lo que hizo fue quejarse y lamentarse antes de darse por vencido e irse. Francamente, no me interesaba ninguno de los personajes de esa patética historia. Ese tipo de protagonista débil de voluntad merecía lo que le pasó. Pero yo era diferente porque venía de fuera de la historia. Yo sabía la verdad. Las chicas siempre me habían amado. La trama simplemente las había torcido en un plan sin sentido para tratar de ponerme celoso adulando a otra persona. Mi único objetivo aquí era tenerlo todo, amor y una carrera. Iba a ser dueño de mi propio destino. Entonces, cuando Chloe y Scarlett comenzaron a mostrarme afecto nuevamente, respondí. Una noche, alguien llamó a la puerta de mi dormitorio. La abrí y encontré a Chloe parada allí con un camisón sexy, recién salida de la ducha y sin maquillaje. Ella tenía una belleza fresca y etérea. Es tarde. ¿Qué pasa?, pregunté, levantando una ceja mientras dejaba que mis ojos recorrieran su cuerpo de arriba a abajo, haciéndome el tonto. No pude dormir. Esperaba encontrar a alguien con quien hablar. ¿Estás libre? La miré a los ojos llenos de sentimiento y anhelo y respondí sin dudar, por supuesto que estoy libre, pero sería demasiado aburrido simplemente hablar. Mientras hablaba, la rodeé con un brazo por la cintura y la atraje con fuerza hacia mí. Podía sentir el calor de su cuerpo y oler el delicado aroma de su piel. ¿Qué más tenías en mente?, susurró, con las mejillas sonrojadas. Te deseo. La pregunta es, ¿me vas a dejar tenerte?, murmuré en su oído, y el calor de mi aliento la hizo sonrojar aún más. Eres un hombre adulto. Si de verdad quieres algo, ¿cómo podría una mujer débil como yo impedírtelo? Estaría a tu merced. Ella enterró su cabeza en mi pecho. La levanté y la llevé a la enorme cama. Te ahorraré los detalles que no quieres ver. De todos modos, después de una noche de hablar, me desperté sintiéndome dolorido por todas partes. Fue la primera vez que me di cuenta de que hablar podía ser una actividad física tan extenuante. Miré el reloj, las 9. Era hora de levantarme y dirigirme a la oficina. Le di una palmada juguetona en el trasero a Chloe, que todavía dormía profundamente a mi lado. Despierta, despierta, cabeza dormida. Chloe simplemente gruñó y se dio la vuelta. La dejé ser. Ella necesitaba descansar. Me vestí y, tan pronto como abrí la puerta de mi dormitorio, vi a Scarlett. Ella claramente había estado esperando quién sabe cuánto tiempo. Su rostro estaba sombrío y sus ojos abiertos y furiosos. Isen, Chloe no estaba en su habitación esta mañana. ¿Estuvieron ustedes dos juntos anoche? Simplemente asentí hacia mi habitación, dejándole que lo viera por sí misma. Ella caminó hacia la puerta y vio a Chloe durmiendo en mi cama. Intenté con todas mis fuerzas contenerla, pero aún así se me escapó. No aceptaré este truco barato, se enfureció, dando un pisotón antes de marcharse furiosa. Unos días después, me fui al extranjero en un viaje de negocios por 2 semanas. Cuando regresé, Leo ya había recibido el alta del hospital. Él y su padre estaban de nuevo en la finca. El señor Mellor seguía siendo nuestro chofer y Leo hacía pequeños trabajos en la casa. Era, a todos los efectos, un hombre destrozado. Para un extraño, parecía que estábamos siendo amables al permitirle vivir aquí y recibir cuidados. Pero yo sabía que no era tan sencillo. Los villanos en este tipo de novelas de mala calidad son siempre patológicamente obsesivos. Mientras respiraran, no se rendirían. Para mí estaba bien,
era más fácil tenerlos vigilados bajo mi propio techo que preocuparme por lo que estaban haciendo en el mundo exterior. Para tal fin, hice instalar cámaras ocultas en toda la finca y tuve a alguien vigilando a los molineros las 24 horas del día. Esa noche regresé a mi dormitorio y encontré las luces apagadas, una silueta llamativa estaba sentada en mi cama, supuse que era Chloe que regresaba de comer algo después de probarlo y no lo pensé dos veces. Justo cuando me desperté a la mañana siguiente me di cuenta de que no era Chloe, era Scarlett. Ella estaba acurrucada en mis brazos con una sonrisa traviesa en su cara. No me importó. Ahora también tendrás que hacerte responsable de mí. Por mí estaba bien, no tenía miedo de asumir un poco de responsabilidad. Ese fue mi plan desde el principio y que ella se arrojara sobre mí me ahorró el problema. Cuando Scarlett y yo salimos juntos de mi habitación escuchamos el sonido de vidrios rompiéndose detrás de nosotros. Nos giramos y vimos que Leo había dejado caer una bandeja de té, nos miraba fijamente con los ojos inyectados en sangre y todo su cuerpo temblando, parecía como si acabara de pillar a su propia mujer engañándome. Lo ignoré, simplemente envolví mi brazo alrededor de la delgada cintura de Scarlett y lancé una sola oración por encima de mi hombro mientras nos íbamos. Limpia eso. Leo se quedó congelado y el sonido de sus dientes rechinando era audible. Isen, bastardo, me hiciste esto y ahora andas por ahí con una chica en cada brazo. Me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Como era de esperar, no pudo mantener la compostura. A la mañana siguiente, mientras desayunaba y revisaba mi teléfono, mi guardia de seguridad se acercó y me susurró al oído: señor, están haciendo algo. Me entregó una tableta y en el monitor vi una figura sombría entrar al garaje antes del amanecer usando una linterna. Una vez dentro encendió las luces. Era el señor Mellor. Miró a su alrededor nerviosamente y luego se deslizó debajo de mi auto. Media hora después salió arrastrándose, miró nuevamente alrededor y desapareció tras apagar las luces. Señor, revisé debajo del auto. Aflojó la línea de freno. Al principio no lo notarías, pero él sabe que hoy conduces hacia Eagles Peak. Los caminos que suben y bajan esa montaña son todos de pendientes pronunciadas. Con un frenado constante la línea fallará. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Hablemos de un caballo regalado. Me preguntaba cómo deshacerme de ellos y él simplemente me entregó la solución en bandeja de plata. Cuando el señor Mellor se fue con Chloe y Scarlett llamé a Leo. La emoción en sus ojos era palpable pero no me importó. ¿Por qué desperdiciar energía en un hombre muerto, Chloe? Scarlett y yo vamos a Eagles Peak para una sesión de fotos hoy. Coge mi coche y lleva la ropa y el equipo allí primero. Diles que estaré allí en un momento. Bien, siseó prácticamente escupiendo la palabra mientras agarraba las llaves. Se lo tiré. Estaba claro que su padre no le había contado nada sobre los frenos alterados. Un testimonio del amor de un padre, supongo. Incluso si lo atrapaban no quería implicar a su hijo y al hacerlo acababa de firmar personalmente la sentencia de muerte de su hijo. Deliberadamente formulé mi petición para provocar a Leo. Un conductor emocional es un conductor rápido y un conductor rápido garantizaría un accidente. Efectivamente, en la bajada del Pico del Águila Leo, conduciendo demasiado rápido, frenó de golpe, los frenos fallaron y el coche se precipitó por el acantilado. Esa noche el señor Mellor regresó con Chloe y Scarlett. Caminaba detrás de ellas con la cabeza gacha silbando suavemente. Estaba claramente de buen humor, pero cuando escuchó a las chicas llamar mi nombre y correr hacia mí su sonrisa se congeló en su rostro. Levantó la mirada bruscamente y cuando me vio sentado en el sofá flanqueado por ambas mujeres su expresión se torció en una de pura incredulidad. Señor, ¿usted qué hace aquí? Tartamudeó. Fingí confusión. Si no estoy en mi propia casa, ¿dónde más estaría? Señor, no quería que el personal lo llevara a Eagles Peak hoy. Oh, no fui. Le pedí a Leo que subiera el equipo por mí. Oye, ahora que lo mencionas, ha estado ausente todo el día. Me pregunto dónde estará. Mientras hablaba observé el rostro del señor Mellor. Su tez ya pálida se tornó cenicienta y gotas de sudor le brotaron de la frente. ¿Estás diciendo que fue mi hijo quien fue a Eagles Peak? Estaba tan angustiado que olvidó sus modales y dejó de lado el discurso formal. ¿Hay algún problema? Pregunté con ojos fríos y voz plana. De repente se puso furioso. Se abalanzó sobre mí y sacó el único objeto afilado que tenía encima, la llave del coche. Fuiste tú, lo arruinaste, mataste a mi hijo. Te mataré, señor. Mellor se abalanzó sobre mí con el rostro contorsionado por la rabia. Chloe y Scarlett se levantaron para intervenir pero antes de que él se acercara le di una patada
en el estómago y lo hice caer al suelo. Intentarás matarme con una llave de coche, realmente no piensas mucho en mí, ¿verdad? Me acerqué y me agaché a su lado. Se agarraba el estómago y su rostro era una máscara de agonía y resentimiento. Bajé la voz para que solo él pudiera oír. Sabía lo de los frenos. Así es, envié a Leo a propósito. La persona que realmente mató a tu hijo fuiste tú. Entonces me levanté y pedí a mis guardias de seguridad que se lo llevaran junto con la evidencia y lo entregaran a la policía. Me volví hacia las dos mujeres que estaban conmocionadas por la repentina violencia, las atraje hacia mis brazos y les expliqué todo. Todavía recordaban que el señor Mellor las había salvado y estaban a punto de pedirme que le mostrara algo de misericordia. Acabo de entregarles mi teléfono. El video que se reproducía en la pantalla era el resultado de mi investigación. Mostraba al señor Mellor orquestando el heroico accidente automovilístico, un evento organizado, diseñado para endeudar a nuestras familias y crear una oportunidad para su hijo. Chloe y Scarlett no eran ninguna santas. Una vez que supieron la verdad inmediatamente hicieron algunas llamadas asegurándose de que el señor Mellor estaría bien atendido en prisión. Solo entonces sentí finalmente una sensación de alivio. Todas las amenazas fueron eliminadas y a mi lado estaban dos novias de la infancia que eran de primer nivel en todos los aspectos, con mi conocimiento de la trama y del protagonista instaló ahora firmemente en mi cabeza. Mi futuro en este mundo estaba destinado a ser legendario, un paso a la vez.